Pues, ya está grabando, ¿ok? Ya tiene permiso, Patricia, para compartir. Ya. Ok. Ajá. Bueno, este es un proyecto que presenté, que diseñé para el municipio de Tulcán. Ok. Entonces, para que ustedes puedan ver y podamos ahí conversar algunos temas. Este es el contenido del... No me está pasando la... Si le das enter, ¿sabes dónde está la... o con la flechita, no te pasa? Intentando hacer con las flechas, con el enter y nada. Vuélvelo a bajar y lo vuelves a poner, a ver si yo puedo, aquí, no, yo no puedo hacer nada, tú eres el que... Ahí Ella está. pasó, ok. Ya, creo que allí ya se cambió. Sí. Entonces, el contenido. Tenemos ahí primero el marco legal, los conceptos básicos que se tienen que manejar para poder ir interpretando y conociendo lo que es el Polo de Desarrollo, unido al análisis económico productivo, la ubicación del cantón, la logística y comercio, el sistema productivo, el modelo de desarrollo actual que está ahí en un esquema, el impacto en el cantón que genera la estructura organizativa de la ciudad, el modelo de desarrollo futuro, la propuesta del polo de desarrollo y la ubicación del polo de desarrollo. El marco legal, como ustedes conocen, tenemos dos artículos importantes en la Constitución, el 276 y el 284. En el 276 de la Constitución de la República del Ecuador dice que el régimen de desarrollo tiene entre sus objetivos construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. Digamos, todos estos son los principios en que se va a basar esto, ¿no? Entonces los cojo justamente de la Constitución. El 284 es parecido, es incentivar la producción equitativa, lograr el desarrollo equilibrado de los territorios, la estabilidad económica, el intercambio justo, etc. Ahí, la parte 2 del marco legal implica conocer también algunas leyes que son importantes para poder ir entendiendo esto, ¿no? Porque si tú vas a desarrollar un proyecto, tiene que asentarse a través de un marco legal que te lo cobija y que te lo acoge. La primera es la LOTUS, y la LOTUS hay que leer la parte que es pertinente a la declaratoria de territorios, ¿no es cierto?, destinados a un proceso de desarrollo específico. Por ejemplo, al énfasis al desarrollo industrial, al logístico, al turismo. Está en la primera parte de la LOTUS, que es la declaratoria de principios, y en la segunda, que es ya de la parte de la LOTUS, donde ya te dice cómo desarrollar los polígonos, ¿no es cierto?, qué instrumentos y herramientas debes utilizar para generar estos espacios de desarrollo. La ley de alianzas público-privadas es clave también leerla, y en esa ley hay que leer lo pertinente a las exenciones tributarias, a las exenciones arancelarias y fiscales en el Ecuador. En esta ley se determina la conexión y la relación con otras leyes, porque te va a llevar allí a las leyes tributarias y también a las que tienen que ver con todo lo que cobija el comercio exterior, porque también los polos de desarrollo no solo permiten el desarrollo de un territorio específico en un territorio, sino que permite o que de alguna manera promueve el proceso de desarrollo de exportaciones. Hay un reglamento de las alianzas público-privadas que también hay que leer. Ese, en cambio, permite indicar los requisitos de aprobación y declaratoria de los polos de desarrollo y la sede. Las sedes son las zonas especiales de desarrollo económico. No son leyes muy extensas estas, ¿no? Pero sí vale la pena leerlas. LOTUS tampoco es muy extensa, que digamos, ¿no? El reglamento de la APP tampoco. O sea, son leyes que deberíamos leer, conocer en las partes que nos corresponde y son pertinentes para este tema. Y obviamente la COTAD y la Ley Orgánica de Planificación e Inversión y Finanzas Públicas, que son las que ya te van a ir regulando o que te dan, digamos, el marco, las referencias organizativas para después crear las ordenanzas, porque hay que crear también la ordenanza una vez que ya el Estado ecuatoriano, a través de los requisitos que te solicita, que está justo en el reglamento de alianzas público-privadas, el Ministerio de Producción te declara polo de desarrollo, te lo declara de manera oficial. Entonces, esos son requisitos que están en el reglamento y tú tienes que coger, una vez que te lo declaran polo de desarrollo, generas una ordenanza. Y la ordenanza, obviamente, te vas orientando con la COTAD y con la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Cuáles son los conceptos básicos que se tienen que conocer aquí? ¿Qué es un polo de desarrollo? Son un espacio territorialmente zonificado con vocación y potencialidad para el desarrollo productivo,
capaz de atraer inversión nacional extranjera en servicios, facilidades de infraestructura que genere un adecuado clima de negocios para promover el desarrollo económico. Aquí la clave importante es entender que es un espacio geográfico que está determinado en el territorio, hay que definirlo ese espacio. Y hay que tomar en cuenta que ahí hay que buscar las condiciones necesarias para que en ese polo se pueda desarrollar el tema industrial. Ya les voy a explicar también un poco más adelante cómo hemos planteado esto acá en el Cantón Tulcán. Hay dos conceptos que son básicos también que hay que entender desde la parte económica, que es los conceptos de ventajas comparativas y el concepto de ventajas competitivas. El de ventajas comparativas es el que está dado en el famoso libro de Smith y Ricardo de la riqueza de las naciones. Es el primer libro que te mandan a leer a nosotros los economistas. Y ahí lo que te dice, en resumen, que las ventajas comparativas que permiten el desarrollo o la riqueza, apropiación de riqueza de las naciones, está dado por dos condiciones importantes. Una, la posición geográfica que tiene un territorio y otra, los recursos que dispone. Por ejemplo, entre Ecuador y Colombia, nosotros podemos tener una ventaja comparativa con Colombia porque tenemos recursos mucho más grandes o de mejor calidad con respecto al petróleo. ¿Ya? Nosotros tenemos más cantidad y tenemos mayores reservas, si vale la pena decirlo, y en cambio Colombia tiene menos reservas. Pero en cambio Colombia tiene una ventaja comparativa frente a Ecuador en cuanto a su posición geográfica, porque es un país esquinero, tiene salida al Atlántico y tiene salida al Pacífico. Entonces ellos, en cambio, tienen otras ventajas comparativas con respecto a nosotros. Esas cosas hay que entender. Otro ejemplo que es clave son las ventajas competitivas. Aquí hay que leer un librito que se llama La competitividad de Porter, más o menos en los años 50 del siglo pasado se puso de moda, bueno, pero él explica que la posibilidad de generación de riquezas de los países o de las naciones ya no solamente cabe ser explicada por el tema de las ventajas comparativas, sino que ya aparecen también otro tipo de ventajas que se llaman las competitivas y que están dadas por dos condiciones claves, ¿no? Uno, la iniciativa y la creatividad, que es la que te permite, por ejemplo, mejorar procesos, ¿no es cierto? Diversificar productos y que son también las dos condiciones que te permiten a ti, obviamente, disminuir tus costos y obviamente volverte más competitivo, porque vas a tener menos precio, tanto en tus bienes o servicios, y puedes competir con el resto. Y el otro es el uso adecuado de la tecnología. No todo lo que es tecnología de punta te va a mejorar esa condición de competitividad. No te mejora per se el tema de tu estructura de costos. Puede incluso dispararte, hacerlo mucho más grande. Hay ejemplos claros, por ejemplo, acá en el Ecuador con las florícolas. Ha habido muchos casos que utilizaron disque, entre comillas, ventajas como es tecnología de punta y lo que hizo es disparar los costos en su producción de bienes y en un mercado tan competitivo como las flores, lo que hizo es quebrar a muchas empresas. Entonces, lo que hay que buscar es justamente tecnologías adecuadas al objetivo de tu empresa o de tu negocio. Entonces, esas cosas hay que tenerlas también claras en tus conceptos básicos para ir entendiendo las dinámicas y sobre esa base ir asentando propuestas de desarrollo económico productivas en un territorio específico. Ahora, ese territorio, como te digo, también hay que tomar en cuenta sus ventajas comparativas, ¿no es cierto? Su estructura, los recursos que tiene, su posición geográfica. Y ahí viene justamente la ubicación de nosotros. Como tú nos habías dicho en las clases anteriores, siempre es tener una visión macro de cómo está el territorio que vas a intervenir. Nosotros estamos en América, en Sudamérica, ahí lo podemos ver en rojito, voy a activar el puntero si es posible. Cojamos el verde. Aquí estamos nosotros en Sudamérica, venimos acá, estamos en la frontera con Colombia, vean, aquí es importante eso, esa ubicación. Tenemos, digamos, vecindad con Esmeraldas aquí y tenemos vecindad con Sucumbíos acá. Y en esta parte del norte estamos con Colombia. Aquí está el cantón, que es todo esto. Este es el cantón Tulcán, esto que estoy señalando. Y el cantón Tulcán tiene todas estas, diríamos, parroquias, las que están aquí. Como ustedes ven,
el momento en que estamos en la frontera, nos convertimos en un punto logístico bastante importante. Las investigaciones que he desarrollado, digamos, en la parte de diagnóstico, nosotros estamos justamente aquí y nos permite a nosotros ser el punto de frontera terrestre más importante del Ecuador, porque también tenemos aquí Mataje y acá también tenemos San Miguel en Sucumbíos. Pero el 98%, ¿no es cierto? 98% del comercio que se genera entre Ecuador y Colombia, ¿no es cierto? Por la vía terrestre se lo genera a través de Rumichaca. Entonces, desde allí ya nos volvemos nosotros claves en un proceso de desarrollo logístico, comercial, ¿no es cierto?, por ser zona de frontera. Todo lo que se produce para importar hacia Colombia o exportar también a Colombia, tiene que pasar vía terrestre el 98% por Tulcán. Entonces tenemos aquí que Esmeraldas, Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Machala, Loja, incluso todos los que exportan hacia Colombia vía terrestre vienen por aquí. ¿Cuáles son los mercados más importantes? Aquí tienes a Cali, aquí tienes a Bogotá, aquí tienes a Medellín y aquí tienes a Bucaramanga. Estos son los, digamos, los puntos logísticos más importantes que se genera, o sea, de relación comercial con Colombia. Y hay otros puntos más chiquitos que están en azul, que son menos importantes, pero no dejan de ser también claves en un proceso de desarrollo. Y obviamente también esto va de lado a lado, ¿no? Tanto de Ecuador como en Colombia, los puntos importantes que nosotros tenemos de relacionamiento entre las ciudades. Esto es necesario conocerlo porque nos permite también a nosotros ir pensando en otro asunto. Irnos un poco más adelante, más arriba. Tulcán tiene una buena infraestructura, digamos. Tienes una carretera panamericana que te conecta hacia Colombia. Tienes carreteras que te conectan hacia el oriente, ¿cierto? Hacia la Amazonía, Nueva Loja, Xuxufindi, y aquí un tema importante, Puerto Fluvial de Providencia, que está aquí, ¿ya? Tienes una carretera que yéndose por la vía San Lorenzo, que es casi llegando a Ibarra, te conecta hacia la costa. Y puedes llegar tú a Puerto Marítimo, en cambio, de San Lorenzo, y al Puerto Marítimo de Esmeraldas. Aquí es el único problema que tenemos en este espacio que les estoy señalando, que son más o menos unos 47 kilómetros que todavía son abiertos en la conexión, o sea, es carretera de segundo orden, no está pavimentada todavía, está abierta, son 47 kilómetros que todavía falta pavimentar aquí y que eso un poco disminuye la posibilidad de comercialización entre Tulcán, Xuxufindi, Nueva Loja o Lago Agrio y Xuxufindi, ¿no es cierto? Pero esto es, ya con el tiempo ya están armando la construcción y tenemos una buena posibilidad de generar este comercio también hacia el oriente y un buen comercio hacia la costa. Pero además hay que pensar que tú tienes aquí una gran posibilidad de generar comercio exterior a través de dos puertos importantes, el uno San Lorenzo y el otro el de Esmeraldas. Entonces eso también te proyecta a Tulcán, no solamente con la posibilidad de conexión horizontal entre Ecuador y Colombia, sino también la posibilidad de conectarte con el mundo a través de los puertos. Tulcán tiene un aeropuerto, que está aquí, y también hay que entender que hay que conocer que hay un aeropuerto en Esmeraldas y un aeropuerto en Lago Agrio o Nueva Loja. Este puerto fluvial aquí de Providencia es importante conocerlo, porque ahorita yo he ido ahí también a hacer un poco de levantamiento de información. Hay mucho comercio que se está generando por vía marítima a través del río Napo hasta llegar al Amazonas y conectarse con las ciudades de Perú y de Brasil. Ustedes conocen que esa zona de la Amazonía, la cuenca amazónica, hay muchas comunidades, muchas ciudades. Iquitos, desde Puerto Providencia, tú te demoras unos 8 días en llegar a Iquitos, vía balsa, a través del camino fluvial. Iquitos tiene una población de más o menos 3 millones de personas. Y para que ustedes tengan una idea, una papa en Iquitos
una papa grande que nosotros que es lo que sembramos acá en Tulcán, cuesta alrededor de $1.50. Una papa que te pesa unos 150 o 200 gramos. Va a ser para que tengan la superchola que llamamos acá. Son datos que uno tiene que saber y conocer para ir relacionando estos temas y viendo posibilidades de desarrollo. Tenemos una buena relación por vía carretera con Ibarra y con Quito, nuestra capital, ¿no es cierto? Y tenemos una buena conexión con Colombia vía terrestre también, como les acabo de explicar. El total de comercio que se genera con Colombia en la balanza comercial es alrededor de $3.000 millones. Tenemos un déficit un poco de exportaciones en los últimos años, como ustedes ven. Más hemos importado que exportado, pero es porque justamente nosotros no hemos desarrollado ventajas competitivas para poder volver atractivos nuestros productos que desarrollamos acá en el Ecuador. Para eso se generan este tipo de proyectos, es justamente para eliminar o volvernos mucho más competitivos, dado las condiciones que tiene Colombia con su moneda, ¿no es cierto? Si ellos devalúan sistemáticamente y eso nos disminuye a nosotros los temas de competitividad. Por eso es importante trabajar con estas ventajas tributarias que nos permiten solventar el tipo de cambio con Colombia, porque ellos tienen una moneda propia, nosotros no tenemos nuestra dolarización, el dólar nosotros no lo podemos devaluar, y obviamente podemos compensar esos déficits que se generan o esas diferencias que se generan por el tipo de cambio. Esto es lo que nosotros producimos en Tulcán. Tulcán, este cantón, tiene en la parte altoandina todo lo que produces en esta región, es decir, todo lo que es papas, maíz, frijol, hortalizas, tubérculos, etcétera, puedes producir aquí. Nosotros tenemos uno de los pisos fértiles más altos del Ecuador. Nosotros tenemos alrededor de una capa de 80 centímetros de suelo fértil para lo que es producción agrícola ganadera. Y también tienes una gran posibilidad, tienes bosques y también tienes una gran posibilidad de producción de lo que serían los productos que se encuentran en la parte subtropical que va desde aquí hacia la frontera con Esmeraldas. Aquí es subtrópico y acá también tenemos con Sucumbíos una parte de subtrópico hacia la Amazonía. Entonces tenemos un cantón que tiene una gran posibilidad de producir varios productos de varios pisos climáticos y con gran potencialidad de desarrollo porque tienes un suelo bastante fértil. Entonces, lo que nosotros hicimos después es justamente lo que hemos hablado estos últimos tiempos con los compañeros, es primero ubicar cómo está el tema de la distribución de la mano de obra, la PEA, la población económicamente activa, por ramas de actividad económica. ¿Para qué? Es justamente para saber hacia dónde nosotros estamos orientados en nuestro proceso productivo. Y aquí ustedes ven que, por ejemplo, en la población económicamente activa, en agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, casi el 25% de la población se ubica en este sector. Otro porcentaje importante es el 22%. Estos son datos 2010, no por si acaso, porque estos son los oficiales que nosotros encontramos allí para poder comparar con otros que ya les voy a explicar, y es mejor compararlos en el mismo año, porque si no se distorsiona. Este 22% también es un poco irreal ahora, porque a partir del 2015, Tulcán fue declarado zona de depresión económica. Y muchos de los comercios, de acuerdo al SRI, cerraron en Tulcán. Casi el 50% de los negocios que estaban establecidos relacionados con comercio cerraron, y nosotros hicimos una proyección de que aquí al menos un 8% de esta población que estaba involucrada en el comercio pasó al desempleo o pasó a otro tipo de actividades. Entonces aquí ya no son 22, sino estaríamos hablando de alrededor de un 15%. Tienes un 10% que está involucrado en transporte y almacenamiento, servicios logísticos, un 7% en administración pública, construcción 6%, manufacturas 6%, enseñanza un 4,9%. Esto un poco también se puede sumar a la administración pública, este 7 y 4, porque aquí la enseñanza es profesores del sector público, ¿no es cierto?, que son los que más fuerza tienen. Actividades de hogares con empleados, actividades de alojamiento, servicios y comidas, y otras actividades y otros, que son más o menos el 8,2%. Aquí no se contemplan
por ejemplo, todo el comercio informal, por si acaso, porque eso no se cuantifica aquí. Aquí no está el tema del contrabando. Recordemos que en las zonas de frontera el contrabando pesa y es bastante fuerte. Aquí en Tulcán hay mucha actividad comercial, pero la mayor parte de esa actividad comercial es ilegal, es informal, está involucrada con contrabando, narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que un poco entender esas dinámicas. Y luego esto lo combinamos, estas dos láminas son importantes porque nos permiten determinar el factor de reproducción económico más importante del cantón. ¿Y cómo lo descubres? Lo descubres comparando la población económicamente activa con el valor agregado bruto que se genera en Tulcán y el Carchi. El valor agregado bruto, como hemos visto en las clases de estadística, es un PIB chiquito, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que produce un cantón o una provincia en un año específico, en bienes y servicios. Y por ejemplo, nosotros aquí ustedes pueden ver que los que más generan valor agregado bruto, desagregados por actividad económica, justamente está transporte, alrededor de unos 60 millones de dólares, que está casi empate con lo que sería agricultura y ganadería, que son casi lo mismo, 60 millones de dólares alrededor de eso, en el cantón. Todo lo que es azul es cantón, ¿no? Y lo que está en rojo es provincia. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, el dato de agricultura y ganadería en la provincia, es altísimo, es el más alto de todos. Y si nosotros relacionamos, ¿no es cierto?, el tema de cómo gira la economía en la provincia y en el cantón, nosotros podemos deducir tanto por el valor agregado que producen como por la mano de obra que captan para su actividad económica. El factor económico más importante en el Cantón Tulcán es la agricultura y la ganadería. Y después le sigue, obviamente, transporte y comercio, que son los más importantes. ¿No es cierto? El tema de la construcción un poco más bajo, ¿no es cierto? La administración pública un poquito más bajo y los demás ya más o menos en esa línea que es descendente. La idea es concentrarse en los temas que son más fuertes, los más potentes, los que más se apegan al territorio, lo que nos decía María Gabriela en las clases anteriores, que hay que entender el espacio, el territorio nos da pistas, nos expresa información, nos da información. Y claro, el territorio te está diciendo, tú eres muy productivo en temas agrícolas y ganaderos, tienes una gran potencialidad de eso. Además, tienes muchas personas que están relacionadas con eso. Lo que hay que darle allí es sentido a ese, ¿no? Cómo le generamos mejores ventajas competitivas para que esa producción no solamente crezca, sino que se diversifique y que ocupe mayor mano de obra y por lo tanto genere mayor probabilidad de desarrollo económico. Pero a la par también tú tienes el tema del transporte. Como es una zona comercial por ser de frontera, nosotros lo que tendremos que hacer es unir estos, ¿no es cierto? De tal manera que se vayan volviendo sinergias importantes entre los dos, combinándose, puedan generar un factor de desarrollo económico productivo a largo plazo muy importante. Obviamente el comercio va a crecer si es que estos dos factores crecen, ¿ya? El comercio es como cuando uno llena un tanque de agua, ¿no? Y uno pone una boya. Si ese tanque de agua se sigue llenando, ¿no?, con el comercio y con el transporte, la boya va a seguir flotando. Entonces dependerá de estos dos factores. No es una causa, ¿no es cierto? Eso hay que entender también. Si nosotros pensamos las relaciones causales de desarrollo real, económico, productivo del cantón y de la provincia, la causa no es el comercio, es una consecuencia de. La causa son estas otras dos. La parte de lo que tú tienes como ventajas comparativas, ¿no es cierto? Y la logística que te permite desarrollar esto hacia ventajas competitivas. Entonces, el modelo actual para hacerles un esquema es este. Entonces, tú tienes aquí la agricultura y la ganadería, que es lo que más genera producción, pero tiene bajos niveles de competitividad, porque no todo lo que produces aquí se está exportando, ¿no? Nosotros lo que hacemos es más consumo interno y digamos nacional. O sea, lo que se produce aquí se va para Quito, se va para Ambato, muchas de las cosas también se van para Guayaquil, con menor volumen, pero Quito es uno de los mercados más importantes para nosotros, igual Ibarra, Gualambato, La Tacunga, etcétera, para lo que es la agricultura y la ganadería. Tenemos otros factores como el de turismo y artesanía, transporte, comercio, recursos naturales. ¿Por qué transporte nosotros no lo ponemos acá, o no lo he puesto yo acá arriba?
en el modelo actual. Porque el transporte, en la investigación que hice, la mayor parte del recurso que genera el transporte pesado acá, y les voy a dar también datos aquí en Tulcán está asentado el mayor parque automotor de transporte pesado del Ecuador. El 60% del transporte pesado del Ecuador es de Tulcán. Entonces, esos son también datos importantes, ¿no? Son 864, ¿no es cierto?, personas que tienen al menos un tráiler, que están asociados, que se llama la Asociación de Transportistas Pesados del Ecuador, y que agrupan a más de 100 empresas de transporte pesado que funcionan aquí en el Ecuador. Y obviamente, ¿qué es lo que hacen ellos? Un poco para ir investigando estos temas, hay que subirse un tráiler y caminar con ellos. Yo ese ejercicio hice porque tengo amigos. Entonces, hemos ido con ellos y cuando yo he viajado con ellos de Quito a Tulcán en el tráiler, ellos me van contando, ¿no? Y me dicen qué hacen, dónde comen, dónde duermen, dónde reparan el motor, dónde lavan el vehículo, dónde hacen el mantenimiento, etc. Y ahí es cuando nosotros, obviamente, descubrimos o miramos que la mayor parte del recurso que se genera en el transporte no se queda en el territorio, o sea, no se reinvierte, ¿no? Este concepto también es importante, saber y entender qué es la reinversión. Entonces, ellos hacen, por ejemplo, el tema de reparación de sus vehículos en Quito y Guayaquil, y traen los repuestos a través de contrabando desde Colombia. El lavado de vehículos, el mantenimiento, tapicería, lo hacen en Ipiales o lo hacen en Pasto, no lo hacen ni siquiera en el Ecuador. Salvo el transporte interprovincial, que hace todo ese trabajo, por ejemplo, en Ambato. Todo el tema de carrocerías, etcétera, ellos lo hacen la mayor parte en Ambato. Entonces, son recursos que se generan en el territorio, pero que no se reinvierten en el territorio. La idea es cómo hago yo para que ellos reinviertan aquí mismo y se genere una dinámica con mayor fuerza económica en el territorio y que permita generar desarrollo sostenible a largo plazo. Tenemos el comercio también como un recurso que hay que analizarlo, como ya les dije, este tiene que flotar en función de lo que nosotros hagamos arriba en temas de ventajas competitivas. Y los recursos naturales son los bosques que nosotros poseemos, las tierras fértiles que hay que mantener, que hay que darles tratamiento, que hay que trabajar también con los agricultores y los ganaderos, no solamente es hacer el tema de seguir promocionando los temas de producción extensiva, sino también intensificar, pero con inteligencia, es decir, pensando en el ambiente, pensando en una producción verde, pensando en regresar también a una producción agrícola que sea baja verde, ¿no? Y poco a poco llegar al orgánico. Muy difícil, ya les voy a comentar, pero eso es lo que hay que hacer, es lo que hay que intentar también desarrollar. No podemos nosotros hacer un proceso de desarrollo sin pensar en el tema ambiental. Por lo tanto, nosotros aquí no estamos aprovechando de manera efectiva los temas de las ventajas comparativas y obviamente no generamos ventajas competitivas. Nuestro factor de reproducción se queda en la parte agrícola ganadera. Esta es la ciudad, estos son los servicios que posee la ciudad, los temas administrativos, los azulitos. Aquí está nuestro aeropuerto, esto que estoy señalando en verde es nuestro aeropuerto. Esto que está aquí en rojo es la carretera, la E35, la Panamericana, que nos une hacia el interior del Ecuador, como también hacia Colombia. Y estas que están en rojito, por ejemplo, esto de aquí, son almaceneras. ¿Ya? ¿Para qué sirven esas almaceneras? Que están, miren, metidas en la ciudad, prácticamente metidas en la ciudad. Estas generan, obviamente, comercio, ¿no? Todos los productos que van hacia Colombia, ¿no es cierto? O que vienen, digamos, perdón, más van hacia Colombia, necesitan un proceso de desaduanización, lo que se conoce como el aforo. Hay que hacer el aforo de esas mercaderías para que puedan salir hacia el extranjero. Entonces, muchos de esos bienes son perecibles, por un lado. Y por otro lado, a los transportistas no les conviene tener aquí parado su vehículo, necesita estar movilizándose. Entonces, porque cada vez que paran ellos, una hora de parada es pérdida. Entonces, aquí hay estas bodegas que se llaman temporales, porque hasta que hagas el proceso de desaduanización te demoras 2 y 3 días. Entonces, estas bodegas acogen de manera temporal
A las mercaderías, una vez que se hace el proceso de desalinización, salen hacia Colombia. Esto genera caos en la ciudad. Les voy a explicar. Estas almaceneras están más o menos en estos sitios. ¿Qué pasa? Pasa que estas bodegas, los vehículos tienen que ingresar a la ciudad. Entonces ingresan, generan relación, ¿no es cierto?, entre todo, pero eso obliga también a que el servicio que presta la ciudad a través de sus vías, de sus calles, tengan problemas de destrucción, porque son vehículos pesados, ¿no es cierto? Entonces destruyen las calles, los adoquinados, revientan las tuberías de agua potable, las de alcantarillado, a veces los postes que son de alumbrado público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso genera un costo para la ciudad. La idea es organizar esto, ¿no? No seguir manteniendo un proceso de desarrollo caotizado en la ciudad, sino ordenado. La idea es poner en un solo sitio que no interrumpa el desarrollo normal, urbano, de prestación de servicios de una ciudad. Entonces, a estos hay que jalarlos hacia un sitio. Hay que ubicar ese sitio y poner allí todo lo que sería la parte logística que permita el desarrollo del comercio, ¿no es cierto?, entre Ecuador y Colombia. Y lo que hicimos nosotros es justamente pensar en el polo de desarrollo. Pensar en el polo de desarrollo implica tener dos cosas para nosotros. Uno, ordenar la ciudad por el lado físico, ¿no es cierto?, por el lado de la estructura, de la infraestructura de la ciudad, de darle un mayor orden, de darle mejor dinámica, etcétera, etcétera. Pero además, también pensar en cómo mejoramos los procesos de desarrollo competitivos para el territorio, en este caso para el cantón. Y se genera el polo de desarrollo. Lo que hacemos con eso es que el transporte se convierta también en un proceso de desarrollo de inversión a través de un proceso de reinversión. ¿Cómo? Generando una logística que les permita a ellos abaratar costos en mantenimiento, en reparación de sus vehículos, tapizado, etcétera, 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 teniendo la logística adecuada implementada en un espacio diseñado para ello. Necesitamos generar procesos de desarrollo turísticos y artesanales. Necesitamos generar procesos de desarrollo agrícolas, ganaderos, pero pensados como agroindustria verde. Al momento que nosotros a estos elementos les damos mejores ventajas competitivas, vamos a generar o elevar los niveles de competitividad a través de la utilización de las ventajas tributarias que genera un polo de desarrollo. Ya les voy a explicar cuáles son. Eso genera mayor posibilidad de exportación y también fomenta un proceso de reinversión en el territorio. El comercio, los recursos naturales, esto flotará dependiendo de que acá nos vaya bien. Por lo tanto, bajo este modelo de interpretación del desarrollo desde una visión, digamos, económica como fundamento, nosotros tendríamos un factor de reproducción agroindustrial y logístico. Esa sería la lógica y, diríamos, el fundamento de este polo de desarrollo. ¿Qué tienes en el polo de desarrollo? Ya estoy terminando. Nosotros vamos a tener allí el nuevo terminal terrestre. Tenemos el centro de revisión vehicular porque es una competencia del municipio como tal. Ya estamos haciendo la convocatoria al concurso. Estamos haciendo ya digamos, una concesión privada. Vamos a implementar un centro comercial, un patio de comidas, con parqueo, con cine, con salas de exhibición, etcétera. Porque aquí en Tulcán tenemos también, digamos, en esta parte, la zona comercial también es totalmente caótica. Muchos de esta zona comercial que está aquí se desarrolla en las calles, se desarrolla en las veredas. Y se apoderaron también los comerciantes en algún momento de un parque que era de la ciudad, y ese parque lo convirtieron en unos cuchitriles, que son así como unos pequeños gallineros, donde tienes una cantidad de bodegas donde guardan las cosas y después salen en la mañana y venden en la vereda. Entonces eso genera un proceso de desarrollo también no muy ni armónico ni estético para la ciudad, ¿no? Y tampoco es que les genera a ellos una gran posibilidad de competitividad, porque no es un sitio seguro. La gente que va allí no le gusta entrar a ese centro comercial popular que se le llama. Entonces la idea es darles un espacio adecuado para ello, y por eso es tener aquí en este polo de desarrollo también un centro comercial que, unido al terminal terrestre, ¿no?, pueda generar procesos de desarrollo mucho más dinámicos, mejor ordenados, con mejor prestación de servicios, etc. Tener allí en el polo también un hotel de paso, por lo que yo les acabo de conversar. Hay mucha gente que se queda aquí poco tiempo, un día, unas horas, qué sé yo,
Y entonces tener un hotel de paso también es bueno. Si ustedes vienen aquí a Tulcán, se van a dar cuenta de que hay una gran infraestructura hotelera que no se la aprovechen, o sea, está allí. A veces hay oleadas de gente que viene o van y vienen para el comercio y la infraestructura hotelera a veces también se queda corta. Entonces es importante también entender este tema. Y lo que les decía, ¿no? En ese polo necesitamos tener un patio de maniobras y de servicios para el transporte pesado y de mantenimiento para los vehículos de transporte pesado. Eso implica una inversión que ya les hemos calculado entre $1 millón, pero eso generaría una gran cantidad de mano de obra. Más o menos se incrementaría para una ciudad de 87,000 habitantes. Imagínense tener allí 300 personas trabajando, otras 30 por acá, otras 50 por aquí, unos 180 por allá. Ya mejora el proceso de desarrollo de la economía en el cantón y en la ciudad de Tulcán. Tener un parque industrial sostenible que esté orientado a nuestras ventajas comparativas, que es la parte agroindustrial, como les había dicho. Y el sector agrícola nuestro es totalmente precario, ¿no? O sea, sembramos papas, vendemos papas, sembramos habas, vendemos habas, las llenamos en un quintal, en un costal y se fueron. Y no estamos generando ahí valor agregado. Hemos conversado ya con algunos agricultores, con algunos gremios, y ellos están dispuestos justamente a generar presentaciones incluso diferentes. Por ejemplo, ya no vender las papas por quintales, sino vender las papas por arrobas o medias arrobas, como se hace en el Supermax, y lavadas, presentarles una mallita. Eso ya les da mayor posibilidad de tener más mercado, ¿no es cierto? Y tener también posibilidad de que en ese proceso involucrar a personas con mano de obra, generar industria, ¿no es cierto?, en el tema de procesamiento de este tipo de productos. Estoy hablando solamente de uno. Hay otras muchas ideas que ya estamos elaborando que son proyectos chiquitos, ni tan chiquitos, que vienen aquí en este parque industrial que está relacionado con las ventajas comparativas que tiene el territorio. Y estamos implementando, ya estamos ahorita haciendo una consultoría que va relacionada con esto, ya les voy a explicar por qué, que tiene que ver con un nuevo sistema financiero local. Vamos a construir el primer banco territorial en el Ecuador. Este es un banco territorial que lo va a administrar el municipio. Y este va a tener, digamos, un carácter diferente al sistema financiero que estamos acostumbrados a tener en el país. O sea, la banca chulquera. O sea, no banca chulquera, sino una banca de servicios para la gente desde el punto de vista financiero. Hemos hecho un análisis ahí de la cantidad de gente que trabaja en el municipio, de las personas que trabajan en las ventanillas de servicios. Mucho de su tiempo ellos no pasan haciendo nada. Simplemente llegó los primeros días del mes, llega la gente a pagar sus tributos, lo que sea, y el resto de los días es cero. Entonces a esta gente la vamos a capacitar para que vayan haciendo captación de ahorros y también para hacer la posibilidad de, con estas mismas personas, y tener un sistema ahí dentro interno, que no es muy grande porque esto no es ningún misterio, generar las posibilidades de desarrollo crediticio a través de otros mecanismos de cobro que no necesariamente es lo que la banca tradicional está acostumbrado a pedirnos. Es decir, si te vas a comprar un terreno, a ver, dame de garantía otro terreno. No, o sea, no es la idea, ¿no? Y un montón de requisitos que te ponen que son demasiado engorrosos y que no te permiten establecer una relación mucho más eficiente y efectiva. Nosotros pensamos y calculamos que vamos a tener prestación de créditos con menos del 5% de interés, o sea, volviendo efectivo este tema de servicio financiero para la gente que quiera desarrollar emprendimientos y que pudieran fondear este tipo de cosas. Ustedes ven que el valor agregado bruto que genera el transporte pesado, $50 millones, y $200 millones que genera la agricultura y la ganadería, una parte proporcional que vaya al sistema para ir fondeando este banco territorial nos permitiría generar varios emprendimientos que pueden estar establecidos aquí en el parque industrial, ¿no es cierto?, que estamos pensando poner en el polo de desarrollo. Este polo de desarrollo tiene dos características, como ustedes ven. Una, fomento de la nota industrial, productiva, etcétera, y otra que es el tema logístico, porque tienes terminal terrestre y porque tienes este patio de maniobras que está interesado en servir al transporte. Igual el centro de revisión vehicular. ¿Cuáles son las ventajas que tienes en este tema? Si ustedes ven, aquí tienes frontera, esto está determinado ya en la ley, ¿no es cierto? Dice que para las industrias básicas, industria agroindustrial y agroasociativas, tienes
una exoneración de impuestos de 20 años en el uno y de 15 años en el otro, impuesto a la renta. Pero además, si nosotros leemos la ley de alianzas público-privadas, creo que era el artículo 36 o por allí, lo que te exonera también a nosotros es la posibilidad de que si en una industria que se instala en este polo de desarrollo, tú tienes que hacer importación de materiales, materia prima, partes, por ejemplo, si vas a generar una ensambladora de vehículos, si vas a necesitar importar partes para ensamblar el vehículo, partes del vehículo me refiero, tú estás exonerada también, o la persona que invierte en este caso, de los aranceles. Es decir, cero aranceles en importación y exportaciones. Y cero aranceles en tema de salida de divisas. No estoy muy de acuerdo en eso, pero esa es la ley. Lo que hay que hacer es aprovechar, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos incentivando a los industriales y a la gente que quiere invertir es que utilicen este polo de desarrollo que tiene todas estas ventajas y que les permite desarrollar, digamos en este caso, una menor estructura de costos, porque estás disminuyendo justamente todo lo que tiene que ver con impuestos. En la estructura de costos, hemos hecho el cálculo y es más o menos un 35, un 38% de tu estructura de costos que te ahorras con estas ventajas tributarias. Nosotros somos, digamos, a los cachenses nos conocen y a los tucaneños por el tema del ciclismo. Estamos conversando con los ciclistas ahora para que se pongan una ensambladora de bicicletas en el polo. Eso genera, obviamente, mano de obra, vas a necesitar gente que aprenda a soldar, que pinte, etcétera, pero que además ensamble y dé tecnomecánica, porque ya las bicicletas de oro no son las de ayer, ¿no? Ya tienes que tener conocimiento, expertise para manejar, hacer operación y mantenimiento de ese tipo de vehículos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros, estamos incentivando para que ellos hagan la primera empresa en el país que sea ensambladora de vehículos. Todas las partes que ellos necesitan para ensamblar la bicicleta vienen con exoneración de impuestos, con cero impuestos. Y tienen la posibilidad también de exportar con cero impuestos. Entonces tenemos mercado grande, no solamente para cubrir el mercado nacional, sino también el internacional, a través de Colombia, que también son gente que les encanta el ciclismo, Perú, o exportar también nuestras bicicletas a otro lado. Eso por un lado. Ya hemos tenido conversaciones con 2 empresas italianas que quieren ponerse aquí una ensambladora de vehículos pesados, buses y camiones eléctricos, los primeros que serían para Sudamérica. Y ellos, por ejemplo, nos decían, a ver, ¿cuál es la ventaja que yo voy a tener allí si me instalo con mi empresa? Y yo lo que les decía, y ellos no me creían de inicio, es que atrás del aeropuerto, o sea, ellos van a tener allí un aeropuerto en el patio de donde van a poner su empresa. Me decían, ¿cómo? Les digo, porque aquí está, ¿no es cierto? La ubicación nuestra, si ustedes ven, esto que está sombreado sería el área que nosotros estamos destinando para polo de desarrollo, pensando a futuro, vamos a iniciar con un poco la mitad, que son estas 300 hectáreas, y el aeropuerto es este, miren. Y ellos no me creían. ¿Cómo va a ser una ciudad tan chiquita? ¿Va a tener aeropuerto? Sí, métete a Google. Y en Google Maps ellos bajaban, el Google Earth, perdón, iban bajando y se iban y se reían, cierto, tienes aeropuerto. Entonces ellos están haciendo ahorita ya un análisis de su flujo de costos, de su flujo de caja, para ver si en realidad pueden o no seguirse interesando en la posibilidad de tener allí su planta industrial de vehículos eléctricos, tanto para buses interprovinciales como para camiones. Entonces, también les expliqué que aquí tenemos la planta, como es el parque automotor pesado más grande del país, está acá, y que ellos necesitan justamente también el tema de servicios de mantenimiento. Entonces, no solamente pensar en la planta, sino también en tener una logística que permita hacer el mantenimiento de ese tipo de vehículos acá en el Ecuador. Aquí ustedes ven esto es Tulcán, y esto de acá es Ipiales, compañeros. Esto ya de aquí es Colombia. Esta línea amarilla que está aquí es la que divide a los 2 países, Ecuador y Colombia. Acá está Colombia y aquí está Ecuador. Como ustedes ven, nosotros tenemos, hay bastante hermandad, ¿no? Somos, digamos, ciudades bastante hermanas. Todos los que vivimos aquí tenemos parientes acá y viceversa. O sea, es un territorio, ¿no? Lo que hablaba también María Gabriela, hay que entender el territorio, no solamente la circunscripción de la parte que te permite dividir para administrar, ¿no? El territorio tiene dinámica y hay mucha hermandad, ¿no? En los temas. Aquí, bueno, ya les voy a contar algunas cosas que a lo mejor no les interesa, pero
Toda esta zona que está aquí, si ustedes ven, esto que les voy a señalar, es la que en las noticias sale que son las propicias para el desarrollo del contrabando en Tucán. ¿Por qué? Porque hay mucha hermandad, ¿verdad? Y porque aquí tienes carreteras que te ayudan justamente a ese proceso. Aquí el río, digamos, no es tan alto, uno puede pasar caminando tranquilamente en muchas partes. Entonces, esto es bastante poroso. Difícilmente puedes hacer control en eso, porque hay varias partes. El puente está aquí. El puente internacional de Rumichaca está justamente aquí. Este es el oficial, o sea, por aquí uno viene y pasa, ¿no es cierto? Y se va para Colombia. Pero toda esta zona de aquí y por aquí también hay pasos ilegales que permean la zona de frontera y que generan todo un proceso de desarrollo de contrabando en este territorio. Y también ahora la movilidad por parte de los hermanos venezolanos, ¿no? Aquí hay mucha gente que se ha sentado en Tulcán, algunos que se han quedado, tenemos un dato más o menos de que hay 1.500 personas que se quedaron aquí a vivir en Tulcán, otras están de paso. Muchas de las personas de los venezolanos están regresando y están regresando a su país. Aquí se ha generado un caos bastante fuerte, ya no es parte de lo que estábamos hablando, pero es para que también ustedes tengan una idea de lo que está pasando aquí en la frontera. Entonces, este contrabando se le hace a través de mulas, que se llaman, de las émiles. Pero dado que ya hay problemas y todo eso, incluso están utilizando la gente venezolana que estaba regresando, que requiere un poco de dinero, entonces ellos se convierten prácticamente en mulas de contrabando, ¿no? Ellos también van, cargan y traen, o viceversa, de aquí van llevando, cargan, y porque les pagan, ellos necesitan dinero. Entonces esto se les ha vuelto también una especie de modo de vida para poder subsistir en estos días, ¿no? Esto es el polo de desarrollo, como te dije, María Gabriela, es bastante sintético, como te prometí, rápido para que los compañeros también puedan conversar y sobre esta base también discutir algunos temas. Hola, muy bien. Ok, yo tengo varias, no lo vayas a quitar, ¿no? Ajá, Ya. no, ese es el lápiz. Ok, aquí tienes el polo de desarrollo. El polo de desarrollo, cuando nosotros hablamos de ordenamiento territorial, nosotros conversábamos de la necesidad de la conectividad territorial, de la integración espacial que debe tener los territorios para poder generar flujos de personas, de bienes y de servicios. Porque flujos de personas, de bienes y servicios son los que van a consolidar, vamos a decir, el sistema productivo que es generador de empleo y de ingresos para la población, ¿no? Entonces, esa integración espacial se fundamenta en 4 infraestructuras en red. Esas infraestructuras de red son la vialidad, ¿ok? Unas buenas vías, que sería, y esas vías tendrían que tener, para mí, una vía muy, no sé cómo será actualmente, una vía muy ancha, que no tenga características de ruralidad, sino de una vía expresa que permita una movilidad de alto volumen de personas, de bienes y de servicios, y que incentive esa comunicación transfronteriza, creo yo que es importante. Sí. Para mí, no sé, porque yo puedo hacer mi polo de desarrollo, pero no tengo una buena conectividad, ese polo de desarrollo está presentando esas limitantes. No sé cómo claro. Ahora, tú me vas a decir qué han pensado en ese sentido. La segunda de ellas es el transporte, que es el que le están dando mucha fuerza. Le están creando todas las condiciones para afianzarlo y todas las facilidades para que él crezca en todos los sentidos. Ahí sí está cubierto el transporte. El tercero es la energía eléctrica. Si tú no tienes unos buenos servicios eléctricos, estos polos de desarrollo hoy en día son muy tecnológicos. Todo está automatizado, todo está basado en la inteligencia, a esto que le llama la inteligencia artificial, ¿no? O sea, son espacios muy, muy eficientes para poder ser competitivos con todo aquello que se maneja cerca de él, ¿no? Y la otra, y la última, que sería las telecomunicaciones. ¿Cómo es la cobertura
del internet, cómo es las comunicaciones de teléfono, la gente en general tiene acceso a todo esto, o yo al pasar por aquí pierdo la señal y yo no tengo ya cómo comunicarme. Esos 4 elementos apuntalan el sistema productivo. Y entonces, yo puedo crear mi centro aquí, pero si yo no le creo estas condiciones, le estoy dejando unas debilidades que no le va a permitir ser competitivo con su país vecino, que es Colombia, que lleva una ventaja grande por una moneda devaluada. Y nosotros aquí en Ecuador una moneda muy fuerte que limita la inversión, ¿no? Porque en todo inversor, yo he oído a constructores venezolanos que han venido a ver aquí en Ecuador para meterse en la construcción y siempre dicen, es que es tan caro producir aquí en Ecuador que terminan yéndose a otros países, a Uruguay, a Paraguay, a Colombia, en otros sectores, ¿no? Entonces, en ese sentido de las infraestructuras en red, ¿cómo lo tienen planteado? Porque ese sería para mí el apuntalamiento más importante para para que este centro o polo de desarrollo sea exitoso. Nosotros tenemos una buena infraestructura vial, carreteras. O sea, la vía que pasa por el polo, mira, pasa justo por aquí, besando al polo. Esa es una vía expresa. Panamericana. Ah, la Panamericana. Es la Ok. Panamericana. Ah, es la E35. Ok. Esa, mira, si tú vas por aquí hacia Quito, ningún problema. A partir de Bolívar, que estamos a unos 35 kilómetros, ya es de 4 carriles. Pero hoy, al día de ayer, ya justo firmaron el complemento que faltaba desde el Cantón Bolívar hasta el Cantón Tulcán, estos 33 kilómetros que faltan, ya también van a ser de 4 carriles. Pero la carretera actualmente está en excelente estado, no hay ningún problema, es totalmente pavimentada. Por otro lado, en este espacio que ustedes ven aquí cito, que estoy cerrando este círculo, es la subestación eléctrica que permite el flujo eléctrico para toda la zona 1, Esmeralda, Imbabura, Carchi y Sucumbíos. Esta la inauguramos en diciembre del año pasado. Esta nos permite tener superávit energético por 30 años. Ya estamos servidos en temas eléctricos. O sea, nunca hemos tenido problemas, pero con esto vamos a tener menos. Entonces, y mira, estamos simplemente a 2 kilómetros de allí. Por eso mismo escogimos este espacio. Justo estamos tras del aeropuerto. Mira, el aeropuerto es este. Sí. En temas logísticos estamos súper bien. O sea, tenemos carreteras, tenemos vialidad, tenemos energía. Y en temas de conexión, en Tulcán no tenemos ningún problema. Yo vivo aquí, vean, en esta parte. Y aquí, digamos, aquí cito, yo nunca he tenido problemas de conexión. Entonces, ni en Tulcán. O sea, tú vas a cualquier parte de Tulcán y no hay problemas de conectividad. Siempre hay línea. Las estaciones las de Movistar, las de CNT, la de, ¿cómo se llama? Y de Claro, están acá, justo aquí al filito, aquí abajo. Entonces aquí están las estaciones. Aquí hay, más acácito es un cerro, el Cerro de Troya, donde están estacionadas las antenas que entregan la señal a toda esta zona. Entonces, por el lado de lo que tú nos decías, vialidad, infraestructuras en red están cubiertas. Es más, el polo de desarrollo, si ustedes ven aquí, aquí hay una carretera que va por aquí, esta que está en amarillo, y que rodea prácticamente a todo el polo. Por aquí hay una carretera también que va y va rodeando, también hay otra, y es pavimentada. Y se conecta por aquí hasta Urbina, y por aquí también te bajas también al puente internacional de Rumichaca. Es decir, tienes una carretera también pavimentada totalmente de 2 carriles que puede ir paralela a la Panamericana. Si hay algún percance por aquí, ningún problema, coges esta de acá y llegas al puente internacional de Rumichaca. Ok. Otra pregunta que yo me hacía era la siguiente. Esta es una zona netamente agrícola, ¿no? O sea, vamos a decir, es el recurso
más importante, es el que se encuentra ahí, el recurso endógeno que tiene mayor potencialidad. Y nosotros veíamos cuando hacíamos, revisando en lo que hemos pasado ya, veíamos que los territorios tienen los recursos que ellos se encuentran en cierta situación, ya sean activos o inactivos, ¿no? Claro. Entonces, si yo a estos recursos le inyecto una serie de oportunidades y facilidades, yo los activo para conectarse a esos sistemas internacionales. Claro. Entonces, me pregunto yo si esa zona industrial de allí han contemplado, por ejemplo, digo yo voy a decir así una locura para tú me dices, dos cosas que se me ocurren. Uno, es todos esos productos que se generan agrícolas que podrían sufrir algún procesamiento y enlatado de conservarlo para hacer una producción de más larga duración, se podría ubicar ahí en la zona industrial. Y la otra es producir instrumentos para la agricultura, por ejemplo, construir tractores, construir maquinaria que se necesita, los tubos para los sistemas de riego, las herramientas que se necesitan. Una pregunta, digo yo, porque no vi cuando dijiste la zona industrial ninguna actividad vinculada con la agricultura. Sí, ya les voy a decir. Ok. Ah, no, sí, está contemplado, verás. Hay dos empresas que nosotros ya estamos trabajando. Una es el ordeño. El ordeño ya está separando un espacio aquí en el territorio. El ordeño quiere instalar aquí su empresa. Ellos son productos lácteos. Y obviamente ellos también están pensando en crecer de manera vertical, lo que tú acabas de decir. Ellos están pensando también en generar una industria para mecanizar todo el proceso de producción. Y obviamente apoyar al tema agrícola ganadero. Ellos están trabajando con la Asociación de Ganaderos del Ecuador y ellos quieren también presentar un proyecto en este polo de desarrollo que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Okay. Sistemas, por ejemplo, de producción, no solamente por el tema del tractor, sino también otros que son mecánicos que requieres para producción de espacios mucho más pequeños. Tú haces un arado mecánico, en vez de tirar del buey, o como lo hacen acá, haces con una máquina, que tú mismo la empujas, pero te disminuye cualquier cantidad de tiempo y de trabajo y es de fácil acceso por el tema de costos. Son baratos esos temas y eso también te ayuda a ti a mejorar, a mecanizar todo el proceso de desarrollo productivo de la zona. Escogimos también esta zona, esta parte, y esto también hay que ser, es necesario también recalcarlo, porque esta zona que está aquí no es tan apta para la producción agrícola, porque está expuesta a muchas heladas por su posición geográfica. Entonces, la mayor parte de la gente que está aquí asentada no produce, o sea, están divididas las parcelas, pero más tienen potreros, cosas así. Pero si tú vas por la carretera, nunca ves sembrado aquí papas, no ves sembrado maíz. ¿Por qué? Porque a ellos se les daña, dado que hay una gran cantidad de exposición, mucha vulnerabilidad a las heladas. Estamos conversando también con estos empresarios que te digo que quieren ver el tema logístico, pero también quieren ver el tema de mecanizar a través de herramientas eléctricas todo el sector productivo agrícola ganadero. Unos para, digamos, el mercado interno, pero ellos también están pensando en la posibilidad de exportar. ¿Por qué? Porque, como te decía, en la estructura de costos de Colombia, dada, digamos, ellos tienen dos ventajas allí, ¿no? Acceder a insumos baratos y a tener, sobre todo, mano de obra barata. Cuando hemos hecho nosotros los cálculos de costos, de lado y lado hicimos un comparativo, lo que vimos allí es que alrededor de un 6 a 8% es lo que significa la diferencia entre los insumos que ellos tienen y la mano de obra que tienen barata, de diferencia, o sea, su ventaja. Si nosotros tenemos ventaja tributaria en el lado de acá para instalar el polo, las industrias, todo lo demás, la disminución de la estructura de costos está entre un 35% y un 38%, entonces tenemos gran posibilidad de competir. Ahora, ellos, Colombia, por lo general, digamos, devalúa la moneda, pues moneda propia, ¿no es cierto? Y cuando devalúa la moneda, lo que hace es que nosotros, con la moneda dura que tenemos, nos incentivan a ir a comprar porque tienes mayor poder adquisitivo.
¿no es cierto? Y claro, eso es porque el costo acá se te disminuye desde una visión monetarista, ¿no? O sea, es una política monetaria que aplica Colombia y hace que tengamos esa diferencia de precios. Pero eso es ficticio, no lo puedes sostener todo el tiempo, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vamos a hacer es justamente aprovechar la ventaja tributaria para eliminar esa ventaja competitiva que tiene Colombia con relación a la devaluación de la moneda, porque ellos devalúan un 2%, 3%, ¿no es cierto?, 5%. Si le sumas al 6% sería un 11%, pero nosotros ya tenemos acá posibilidad porque podemos llegar a un 35% de disminución de estructura de costos. Y ahí al ser una centralidad económica, en la medida que ella se comience a desarrollar, va a producir un movimiento de Colombia hacia Ecuador bien Exacto. significativo. La mano de obra de allá va a venir a trabajar aquí, va a vivir allá, porque allá su vida es barata y aquí va a ganar en dólares y allá no gana en dólares. O sea que ahí va a haber una dinámica territorial que va a llevar a una serie de conflictos que hay que preverlos, ¿no? Sí, eso ya te digo un poco por lo de los hermanos venezolanos que vinieron acá, ¿no? Sí, por eso. No conflicto, porque vos es como Claro. a tu, voy a utilizar un símil medio malo, ¿no? Cuando vienen tus amigos o tus parientes a visitarte, son chéveres, pero los primeros días. Claro. Que cuando quedan mucho tiempo ya te estorban. Entonces Claro. también genera una bronca, un conflicto acá. Hay que generar ahí la posibilidad, hay que dar... Lo que estábamos hablando ya con los empresarios es, obviamente no podemos ser excluyentes en esto. No puedes decir ya por ser colombiano o por ser venezolano no te contrato. Porque tampoco al empresario eso le ve. Él dice, bueno, si este me cobra menos, lo voy a contratar a él. Además, si tiene el perfil, pues a mí me interesa. ¿Me entiendes? Claro. El tema es que la gente se quede y que reinvierta aquí mismo. Entonces, incentivarlos a que se queden, a que reinvierten aquí mismo. Eso es lo mejor. Pero no generar tampoco lo que ha sucedido con Guayaquil y Quito, las ciudades grandes, ¿no? Que se te van armando aquí alrededor del desarrollo, del tema de la industria, asentamientos informales, ¿no? Lo que tú nos veías en las fotos, ¿no? Pues eso hay que evitar. ¿Cómo lo evitamos, verás? Justamente porque aquí vamos a generar un proceso de desarrollo de servicios básicos exclusivo para el pueblo. Entonces, no generamos servicios básicos para acá. Agua potable, alcantarillado, no. Porque si nosotros dotamos de agua potable, alcantarillado con tendido que tiene la ciudad, obviamente vamos también a incentivar a que se vayan asentando aquí de manera informal. ¿Ya? Es que lo que buena pasa, hora, Patricia, mira, aquí en buena hora, con este elemento también es un poco para solventar esta idea. Toda esta zona, en cambio, tiene un alto nivel freático. Y ya tenemos estudios de poder cavar y tenemos agua subterránea. Entonces, sacamos el agua subterránea, de acuerdo a los técnicos, eso necesita un pozo, ubicaría aquí a más o menos 7 kilómetros cuadrados, cada pozo. O sea, tenemos agua, cualquier cantidad para dotar aquí, exclusivamente para el polo, y dividirla en dos. Uno para lo que sería el consumo humano y otro para el tema industrial para volverlo mucho más barato. Entonces, agua industrial para las industrias y agua consumo humano para los empleados que viven y están aquí trabajando, digamos, no viven, sino que están trabajando. Entonces, ahí desincentivas este tema de la posibilidad de que se vayan colocando aquí alrededor de manera informal, porque el municipio no va. Yo ahí no coincido en eso, o sea, las dinámicas territoriales son muy fuertes, ¿no? Si tú pones un incentivo, eso alrededor te va a aparecer. ¿Cómo lo puedes controlar? Con una buenas alcaldías que tengan capacidad de gestión y capacidad de dar respuesta, ¿ok? O sea, que todos estos terrenos que están alrededor y sobre todo cerca de la vía principal, que está conectando con el lado de Colombia, va a generar una dinámica territorial que va a ser una presión inmensa sobre este núcleo. Entonces, ustedes tendrían que tener un plan de ordenamiento de toda esta zona, de qué uso le van a dar a eso, y bajo ese plan de ordenamiento, la alcaldía pueda ejercer su control porque ya es norma, y a través de esa norma pueda sacar a toda aquella persona que empieza a introducirse en estos espacios sin bajo ninguna, o sea, de una manera anárquica.
O sea, que Ajá. no puede hacerse el ordenamiento solamente de esto, sino que habría que hacer un orden, para mí, yo sugeriría hacer un ordenamiento completo de todo ese espacio, sus alrededores, hasta de la ciudad, incluyendo ya ese foco de Ya. esa dinámica territorial que Bien. ustedes van a generar ahí. Sí. Porque, mira, esos movimientos migratorios, bueno, yo te lo digo por Venezuela. En Venezuela hay barrios de más de 500.000 personas, de 1 millón de personas que se formaron en torno a la centralidad petrolera desde la década de los 50, y eso nadie lo paró, no lo podía Claro. parar. Y ahí llegó gente de toda Latinoamérica. Ahí no llegó solamente gente de Venezuela del interior, ahí llegó gente de todos los países de Sudamérica. O sea que nosotros tenemos, cuando tú creas un megaproyecto en un sitio, ese megaproyecto produce un crecimiento hasta del mismo Tulcán hacia ese centro, hacia ese polo. ¿Por qué? Porque tú Claro. estás generando flujos. Donde hay flujos, todo el mundo corre a adquirir el terreno o a meterse en el terreno, porque allí va a poder vender café, va a poder vender la comida típica, va a poder vender el servicio, el bien, ¿ves? Entonces, la misma ciudad va a empezar a crecer hacia ese polo. Claro. Esas son las dinámicas. Es cuando se dice, cuando metes megaproyectos habitacionales, megaproyectos económicos o megaproyectos de infraestructura y equipamiento, tú generas una dinámica territorial inmediatamente que empieza a crecer. Las ciudades que colocan megaproyectos en las afueras de esa ciudad, a poco tiempo tienes el crecimiento de toda la ciudad hacia ese megaproyecto. Van buscando dónde está la riqueza. ¿Dónde se concentra la riqueza? Es un polo de desarrollo económico, el nombre lo dice. Entonces todo el mundo va buscando el polo de desarrollo económico. Entonces, además de hacer esta propuesta, es interesante que en el proyecto se contemple qué dinámicas territoriales va a generar. Ese es un tema de tesis muy interesante. Ese es un, Nosotros, porque lo ese que es tú- crear un modelo territorial a futuro. ¿Y qué pasaría en esta ciudad con la introducción de una centralidad en este espacio que sí se consolide y se lleve a cabo y que genere las dinámicas territoriales propias de un territorio que busca satisfacer necesidades? ¿Ves? Sí, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? En los PUCs nosotros ya estamos incorporando esto, obviamente, porque esto es parte de nuestro PDIOT y obviamente tiene que estar en el PUCs. Y toda esta zona, todo esto que está aquí, la zona oriental del aeropuerto, nosotros ya la contemplamos como una zona de expansión industrial, nada de residencia. Entonces eso también ya, desde la normativa no vas a tener permisos. Entonces utilizamos, digamos, los instrumentos que podemos para ir desincentivando, en este caso, la posibilidad de asentamientos humanos habitacionales. Para eso está la ciudad, tiene otra dinámica por acá y por eso nosotros comenzamos también a generar todo lo que es servicios básicos para las zonas de acá, de este lado, no tanto para lo de aquí. Aquí ya te digo, no vamos a trabajar, no vamos a hacer tendido, simplemente vamos a sacar el agua subterránea y con esa agua subterránea damos el servicio en primera instancia a esta parte que va a ser, ¿no? Que es un poco la idea, este pedazo. Pero Patricio, tienes que tener en cuenta la realidad de los países latinoamericanos. ¿Cómo se forman nuestros barrios? La mayoría de los barrios aquí se forman sin tener el urbanismo hecho. Así fue. Después ejercen la presión, y bajo presión hace que le pongan agua vía, le asfalten, le lleven en las aguas servidas, le pongan alcantarilla, y cuando tú ves, tenemos una urbanización consolidada. Bajo un proceso de urbanización que no es el proceso de planificación, es todo lo inverso. Yo primero ocupo y después parcelo y últimamente, y al final hago urbanismo. Cuando el proceso es parcelamiento, urbanismo y edifico. Y nosotros lo hacemos al revés, yo edifico, parcelo, edifico y hago urbanismo. Entonces, ese proceso invertido, eso no es una limitante para nosotros. No, o sea, para nosotros, no, nosotros como personas no lo vamos a hacer, pero para los latinoamericanos somos expertos en ocupar espacios sin servicio. Hay que cargar agua, la Nos carga. gusta.
Y si tenemos que traer el camión, lo compramos y lo traemos, pero ahí nos Sí. metemos, ¿no? Ajá. Entonces, es parte de la identidad y por eso es que decimos que el territorio es un entretejer de relaciones. Y entonces, Sí. tú tienes aquí un montón de actores que van a decir, wow, ahí están haciendo un polo de desarrollo. Tengo que meterme en ese negocio, ¿no? Sí, sí, Ninguno sí, se sí, va a ya. quedar afuera y van a empezar los conflictos y la lucha de poder por ese territorio. Entonces, eso hay que preverlo. ¿Qué transformaciones y qué escenarios se nos van a presentar a futuro, ¿no? Bueno, yo quiero darle la palabra a Susana. Te pidió aquí la palabra. Susana. Sí, buenas noches, doctora, buenas noches, Buenas compañero. noches. Bueno, felicitarle al compañero por su presentación, me parece algo innovador, pero tengo algunas inquietudes, ¿no? Yo soy de Loja y también mi provincia está en una zona de frontera con el Perú y hemos visto que históricamente ha habido problemas en el tema de la complementariedad por ser mismo dos países diferentes en el cual en el Perú pues tienen otra moneda y los costos de vida son más bajos que incluso que el mismo Ecuador. Por ejemplo, en la zona de frontera Zapotillo-Macará vemos que hay un problema, por ejemplo, en el tema de la comercialización de arroz y de cebolla, porque siempre ingresan esos productos por contrabando, mucho más económico que lo que se produce acá. Por ejemplo, si un saco de cebolla a mí me cuesta producir $15, en Perú yo lo produzco por $4. Entonces, cómo estos modelos deben ir como que superando, ¿no?, esas realidades. Y lo otro es que me queda una duda. Al momento de que establecemos estos polos de desarrollo, o bueno, en la formulación de este proceso, ¿cuál ha sido el diálogo o la articulación con los otros cantones? No conozco, bueno, Cachi, pero esto es de este cantón de Tulcán, ¿no? ¿Cuál va a ser las relaciones? ¿Por qué? Porque si bien no, estamos viendo que en la actualidad se están despoblando los sectores rurales justamente porque no hay el apoyo real y verdadero de las políticas a que se genere un desarrollo endógeno. Entonces, al momento de esta propuesta que es muy innovadora, que es muy atractiva, por ejemplo, yo como joven que si soy de un sector rural, voy a tener la iniciativa de irme a emplear ahí, porque lo voy a ver atractivo. O sea, cómo ir superando que estos polos de desarrollo no se conviertan en que sean exclusivos del territorio como tal, que no rompan, que no fragmenten esta dinámica como tal. Por ejemplo, a mí se me ocurriría que los polos de desarrollo, desde mi poca experiencia, desde mi ignorancia, voy a hablarlo más bien, pienso que los polos de desarrollo tienen que ser visualizados no solo en una sola perspectiva, sino en varios puntos donde me permitan tener realmente esa complementariedad, esa dinámica de flujos entre todo el territorio. En este caso, no solo Carchi, ¿qué está pasando hacia hacia el oeste con Esmeraldas, que limita, ¿verdad? Y al este con Sucumbíos? ¿Qué va a pasar con esos otros territorios por las diferentes dinámicas que se generan? ¿Qué pasa en las zonas de fronteras? Porque Ecuador, si bien es cierto, es un país de tránsito, por esto mismo que ahora estamos viendo de los migrantes, no presenta oportunidades que realmente sean atractivas desde la misma normativa, desde la misma capacidad tributaria que tiene este país. Porque, bueno, hace algún tiempo, no recuerdo de qué año, pero se me hace que es la Cámara de Comercio de Guayas, hizo un análisis sobre el tema de las importaciones y exportaciones que realiza Ecuador. Y más bien, creo que eran más de casi cerca de 3.000 partidas tributarias, perdón, que nosotros importábamos desde Colombia y más bien se exportaba de Ecuador no no llegábamos ni a las 1.000 partidas tributarias, o sea, arancelarias diferentes. Esa era un poco más mi pregunta y, por ejemplo, en este caso, ¿cuál ha sido la dinámica de conversación de la identificación de los actores claves de todo el territorio? Sí, súper bien las preguntas, compañera. A ver, vamos de a poco porque digamos, complejo, ¿no?
Primero, los actores, como tú dijiste, no solamente son los productores, los inversionistas, los que comercian, es también los cantones que son aledaños y que forman parte de la provincia del Carchi. Junto a nosotros está San Gabriel o Montúfar, está también Bolívar, está Mira, está El Ángel y también Huaca, como los cantones que conforman la provincia del Carchi. Todos los cantones de la provincia del Carchi son igual, la misma dinámica, somos agricultores y ganaderos. Estamos asentados más en la parte altoandina y las parroquias son las que están en la parte, como les digo, del subtrópico. Hemos conversado con los alcaldes, hemos dicho que hagamos causa común, porque si nosotros presentamos este polo de desarrollo, otros también como que se les encendió la chispa y dijeron, nosotros también queremos ser polo. Entonces, tener polos así diseminados, sin potencialidad, conversando con ellos no tiene mucho sentido. Más bien la idea es aglutinarnos y tener un solo polo donde concentrar las cosas. ¿Y cómo definimos ese espacio? Definimos en el cantón, que es la cabeza obviamente de la provincia, Tulcán es la cabecera provincial. Aquí está sentada el 50% de toda la población del Carchi en una sola ciudad, imagínense. El 50% de toda la población del Carchi está en Tulcán, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, Tulcán es la ciudad de frontera. Entonces, podemos ahí aglutinar toda la parte agrícola ganadera más logística. Y no solamente concentrarnos en polos chiquitos. Hagamos la queserita por aquí, hagamos la producción de papas por acá, ¿no es cierto? Y hagamos la producción de chifles por este lado, no. Entonces dijimos, no, concentremos y hagamos una sola fuerza. Entonces, desde allí hubo una especie de consenso, ¿no? Y si ellos, en el dato de que se mantienen con tener una posibilidad de tener su propio polo de desarrollo, nosotros no nos oponemos, les hemos dicho desde el inicio. Pero si ellos persisten en tener un polo más pequeño que estamos planteando acá, la idea es tener complementariedad, como tú lo dijiste, formar que ese polo pequeño que está en otro cantón tenga relación con el de acá. Eso tendríamos que establecerlo a través del diseño que ellos deberían hacer y cuáles serían los mecanismos de relacionamiento con el polo de desarrollo que se instala en Tulcán. La mayor parte de los alcaldes dijeron, no, pues mejor unámonos, hagamos esfuerzos y tengamos un solo polo y ahí concentrémonos todos, porque de lo contrario las inversiones también como que se dispersan y no tiene mucha posibilidad de desarrollo. Por el otro lado, hemos conversado también, como les dije, con varios actores, varios inversionistas, no solamente los locales, ¿no? Que ya les comenté, sino que también hemos tomado contacto con otros inversionistas nacionales y también con inversionistas extranjeros. El tema ahí es que ellos, o sea, como dice Warren Buffett, ¿no? No hay nada más nervioso que $1 millón. Para invertir no es que ya le dices, mira, aquí vas a tener esta estructura de costos y esto vas a tener tus ventajas tributarias y ya con eso yo voy y me siento. ¿Por qué? Porque los inversionistas, de lo que yo ausculté, tienen mucho, digamos, miedo por nuestra condición política. O sea, al Ecuador lo ven como un país que todavía no es estable políticamente. Justamente, compañero, sí. ese tema, o sea, cómo ir superando, porque, por ejemplo, le digo, yo vivo en el cantón Loja, yo tengo mi regambre que es del sector rural. Y yo hace 5 años regresé al sector rural porque tengo una propiedad, una herencia de mi mamá que fue parte de una hacienda, ¿no? Pero si yo me doy cuenta, o sea, no hay las garantías en temas de políticas para poder generar desarrollo. O sea, quizás la propuesta del polo, no lo digo que está mal, me alegraría que en nuestro país haya un polo donde pueda generarse, deberíamos generar tecnología nueva que se quede para nuestro propio país, porque nosotros somos demandantes de otros países. No hemos generado procesos propios internos que permitan otra dinámica que genere en nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, yo le pongo este caso, para acceder al tema, por ejemplo, de créditos en el sector rural, yo me considero, mejor dicho, una mujer rural, pero qué difícil, créeme que ha sido durísimo regresar al campo cuando no hay
no hay realmente políticas que orienten a la reactivación del agro en este país. Históricamente hemos sido siempre excluidos los campesinos. Tengo Claro. 33 años, pues todavía soy joven, pero me he dado cuenta que en nuestro territorio, por ejemplo, siendo una parroquia que hace muchos años atrás generaba gran producción de café, ahora no genera nada. ¿Qué Claro. está pasando con estas políticas desde el nivel nacional? Porque por más buenas intenciones que tengamos en el ámbito local, siempre hay una estructura desde arriba. ¿Cómo ir superando esto? Decíamos hace un rato el tema de la parte tributaria. Mire, se condonó las deudas a grandes empresarios, a grandes banqueros. ¿Y qué pasa con las organizaciones del territorio, con las organizaciones campesinas? No pudieron condonar esas deudas. Entonces, mi pregunta o mi preocupación es cuáles son las estrategias que ustedes están planteando para que este polo de desarrollo no se convierta en eso de que quede el sector rural deshabitado. Claro. ¿Cómo se han ido, cómo se está pensando en fortalecer esas capacidades que usted dice agrícola y ganadera, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser como las estrategias para incluso reinsertar a la misma población joven que ya no quieren saber del campo? Decirle a alguien que se quede al campo es hacerle el insulto más grande porque no ha habido en realidad procesos de rentabilidad. Eso era nada más. Sí, Disculpe, ahí nosotros nos reunimos con varios gremios, ¿no? Las tiendas campesinas que funcionan acá, que aglutina varios productores medianos y pequeños de todo el cantón. Y también el centro agrícola, que es el que aglutina, digamos, a los medianos y grandes productores del cantón Tulcán, incluso de los otros cantones también. Con ellos hemos mantenido reuniones de trabajo y lo que hemos hecho es con ellos diagnosticar cuál es su problemática y cuáles son las soluciones venidas de ellos. Nosotros somos facilitadores, eso tenemos que entender. Aquí nadie ha inventado las cosas en el escritorio. Todo este proceso que les he contado ha sido también parte de un proceso participativo. Nosotros nos reunimos con los campesinos, hemos ido al campo, nos han explicado los temas y sobre esa base también nosotros estamos planteando soluciones. ¿Cómo? Las estamos planteando con la universidad local. Aquí hay una universidad que se llama Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Es una universidad de reciente creación y claro, para nosotros no es el gobierno provincial ni el municipio el que va a dar las soluciones. El que tiene que meterse en estos temas con fuerza y dar soluciones desde una visión académico-científica es justamente la universidad. La universidad tiene una hacienda, la universidad allí genera un proceso de desarrollo investigativo, genera experimentación, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros estamos haciendo es que ellos se comprometan. Ellos lo que les pidieron a la universidad es que se comprometan en hacer procesos de acompañamiento y asistencia técnica. ¿Qué nos piden a los gobiernos locales? A los gobiernos locales nos piden que entreguemos los servicios. Es decir, si nosotros estamos acá para garantizar el tema de agua potable o alcantarillado, pues que nos den. El gobierno provincial tiene que dotarles de todo un proceso de desarrollo, de fomento, de desarrollo productivo. Y obviamente hemos convocado también a los organismos del gobierno central, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de la Producción, etcétera. Incluso la corporación, el BAN Ecuador, porque son los entes que desde el Estado también tienen que colaborar para generar lo que el campesino, lo que las personas que están en el sector rural están requiriendo y necesitando, incluso educación y salud, porque muchas de las cosas que desincentivan la posibilidad de quedarse en el sector rural es que no tienes accesibilidad a los servicios de manera adecuada, no tienes ni conectividad, no tienes vías, no tienes una buena escuela, no tienes un buen colegio, no tienes, etcétera, ¿no? Entonces, eso también. Creo que el Carchi está mejorando en temas de cobertura educativa, es de las provincias que mayor cobertura educativa tiene, tiene una buena posibilidad de conexión entre los cantones y sus parroquias, están pavimentando las carreteras, entonces hay más facilidad, hay menos tiempo. En buena hora los cantones tampoco del Carchi están muy alejados, porque tampoco es una provincia muy grande, es pequeña, y entonces están casi cercanos, hay hermandad, hay posibilidad de conexión rápida. Y obviamente los sectores rurales que están destinados a la parte productiva también tienen posibilidad de conexión. Tenemos que mejorar indudablemente, pero esas son las demandas que hace la gente en el sector rural. Por eso lo hemos sentado al gobierno provincial, porque ellos también tienen en sus competencias la obligación de atender a las comunidades, por ejemplo, rurales con vialidad y también con fomento de desarrollo productivo.
Y claro, una de las demandas que de la gente, digamos, decían cuando nos sentábamos allí, era el acceso a crédito. Eso era común en toditos. Algunos, bueno, decían, estamos bien servidos en educación y estamos bien servidos en vialidad. Pero todos, absolutamente todos, tema de crédito. Por eso estamos desarrollando esta consultoría. Yo he hablado ya con amigos expertos en temas de estos. Se está levantando esta consultoría. Estamos planteando el banco territorial y estamos planteando, aunque les parezca así una locura, el tema de monedas asociativas locales. Y eso permitiría, por ejemplo, duplicar la masa monetaria en un territorio. O sea, eso es una, como tú dices, una locura, pero es posible porque en otros territorios ha sucedido y ha dado buenos resultados. Hay una experiencia que me gustaría que ustedes la lean que se llama el sol púrpura, que es una moneda local que la crearon los de Toulouse en Francia, la ciudad de Toulouse en Francia. Ellos tienen, por ejemplo, construyeron una moneda propia local. ¿Eso qué hace? Hace que la masa monetaria del territorio se duplique, más allá del curso legal del euro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Emiten esa moneda para incentivar el comercio de los productos locales. Y tienes también incentivo de gangas, ofertas en los productos que tú compras con tu moneda propia, que la emite a través del municipio. Yo me reuní con la asesora del alcalde de Toulouse a propósito de una señora de Colombia. Y tuvimos ahí una conversación y en esto ya está involucrado ahorita un amigo mío que es profesor de la universidad de aquí, de la UPEC, que se graduó justamente en Francia, ahí obtuvo su PhD, y él ya está metido en este tema de investigación porque tenemos que unir a la universidad en este proceso y tenemos que hacer que esto funcione. La idea de tener nuestro propio banco territorial es para disminuir el tema del costo financiero, volverlo más eficiente y volverlo no con el sentido churquero, como les dije al inicio. Esa es una buena iniciativa. De hecho, compañero Patricio, hay una experiencia buena acá en la región sur del Ecuador, que es la red de estructuras financieras locales que nacieron hace más de 20 años con la idea de generar otra dinámica, exacto. Yo fui el director de ProLocal, entonces yo diseñé ese tema de la red financiera local allá. En realidad acá fue una iniciativa que nació desde el seno, desde el grupo social FEB. Sí, entonces, ajá, exactamente. Entonces, creo que hay algunas buenas iniciativas que ha quedado como experiencias exitosas porque se ha generado en torno a eso unas dinámicas diferentes. Y lo otro es que me parece también que estos escenarios que usted plantea también deben servir para reorientar el tema educativo, porque si bien es cierto, las universidades se han convertido en clientelares de intereses económicos, más no en realidad de apuntar a procesos que realmente vayan en función del territorio. Por ejemplo, vemos que en los temas productivos se apuntó siempre a una agricultura convencional, a una agricultura verde, y se dejó de lado muchos aspectos, conocimientos ancestrales. Yo creo que es también el tiempo de que las universidades retomen ese rol, que sean de apoyo y fortalecimiento en el territorio, justamente en esa perspectiva de generar. Y lo otro es que en este polo de desarrollo me queda también una pregunta. Bueno, yo soy de la parte agropecuaria, es cómo están pensando en el tema de comercialización, porque si bien es cierto, uno de los procesos que aún Ecuador no puede superar son las estructuras de comercialización que tenemos. Tenemos buen producto, pero no lo podemos comercializar. Y de hecho, si es que usted va al sector, o bueno, en el sector rural, si alguien nos dice, vamos a garantizar la producción, pero que a veces la parte técnica ni siquiera es tan importante porque el campesino lo sabe hacer, sabe cómo hacerlo y ha subsistido permanentemente en el tiempo. Eso era, compañero, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Yo creo que son bienvenidas todas esas observaciones. Hay que profundizar en algunos temas. Ustedes me han hecho caer en cuenta en algunos aspectos, algunos factores son claves, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comercialización, ver alternativas de comercialización. Yo creo que lo del COVID también nos puso contra la pared frente a eso, ¿no? Y hoy nos damos cuenta que el mercado convencional, tradicional, que estábamos nosotros acostumbrados a generar procesos de relación, ¿no? Pensar en estos
en estos mercados convencionales ya no va más. O sea, hay que pensar también en mercados virtuales, que son los alternativos. Hemos hablado también de esto, aunque no ha sido muy profundo. Hemos hablado con los compañeros agricultores y también con los pequeños y medianos comerciantes, porque ellos también se quedaron un poco fuera, ya que esto de la pandemia, el confinamiento, los dejó sin piso para su proceso de desarrollo normal. Entonces, lo que estábamos mirando es armar un coworking. Hicieron unos chicos de aquí de Tulcán una página que se llama Coworking Tulcán, y ahí están llevando todo lo que es ofertas y demandas de bienes y de servicios. Okay. Es una onda incipiente todavía, es una página que le están desarrollando estos chicos, son jóvenes, son estudiantes universitarios, que están aportando con su conocimiento para sostener eso. Pero requieren también de que la gente de a poco se vaya acostumbrando para poder prestar o utilizar estas nuevas herramientas, utilizando las tecnologías para vincularse con los mercados, ¿no? Y poder generar procesos de comercialización. Yo creo que también ahí tiene mucho que ver con lo que dije al inicio, de diversificar la presentación también de los productos. O sea, ya no vender como estábamos acostumbrados, ¿no? O sea, más ligero. Imagínate, ¿quién va a comprar un quintal de papas que cuesta $12? Es incómodo para la gente que viaja. Pero si te venden una media ropa en una mallita y que además ya está lavado, ya, solo eso, este detalle, a ti ya te abre posibilidades de nuevos mercados. Solo eso. Y ya los compañeros de tiendas campesinas aquí implementaron y les está yendo súper bien, te digo, real, por el efecto del COVID. Entren allí en la Facebook, también hay tiendas campesinas, se llama los chicos, Javer es la persona que está al frente de esto, y les está yendo bien, porque simplemente el cambio de la presentación de un producto y hacerle un plus ya te ayuda mucho. Imagínate cuando nosotros comencemos a trabajar, lo que les decía a los compañeros productores, a presentar la papa ya a través de puré o para extendistas, para freírlas a las papas a la francesa, como dicen, o chifles, o a lo mejor el puré de papa o precocidas, qué sé yo, ¿no? Patricio, hay una pregunta más para cerrar de Alejandro Saquicela, es que no me sale el nombre igual, completo. Ajá, sí, Luis. Ya, buenas noches. Patricio, buena exposición. Quería preguntarte sobre la cuestión de lo que tú analizaste. Primero nos mostraste el PEA 2010 y luego nos mostraste el VAP. ¿Este VAP es del año 2010 también? Sí, los dos son 2010. Que si no tienes 2010, o sea, no puedes comparar. Siempre exacto. Es un consejo, ¿no? Siempre los temas económicos en un mismo año. Después tú puedes hacer proyecciones. No hay problema. Tú las proyectas a 10. Nosotros hicimos algo similar. Sí, te comento, hicimos algo similar, PEA 2010 y valor VAP 2010. Sin embargo, en evolución del VAP 2014 y 2017, que era el que analizamos, teníamos el cambio en que realmente el comercio y la construcción eran los que despuntaban, y eso vimos en la mayoría de provincias. Ya no era la agricultura y la ganadería. Y también había otro problema de que justamente la población joven, el bono de BBH. Exacto, la población joven ya no estaba quedándose justamente en el campo, estaba migrando, yéndose a otros lados, ya no quería estar en el campo. Mi pregunta es esa, ¿ustedes apuntar hacia un polo de desarrollo solamente con datos del 2010, sin tomar en consideración otros indicadores como la migración, como este bono demográfico, es adecuado? Eso me respondes ahí. Y complementando a eso, también... no sé, me parece demasiado exagerado el tamaño del polo de desarrollo, cerca de 600 hectáreas. Sí. Sin embargo, me dices que ya en el PUC están trabajando en eso. Supongo que primero deben haber estructurado justamente la clasificación del suelo y sobre eso pues ver en dónde se implantaría esta localización. Supongo que parece, o al menos me das a entender de que la clasificación del suelo tendría que ser acorde a lo que ustedes ya quieren implantar ahí. Entonces, eso para que me puedas aclarar, Patricio. Y la pregunta para ese polo sería, ¿ustedes ya tienen ahí en Tulcán un parque industrial? ¿Está funcionando ahí un parque industrial? No, ya. Te respondo, son tres preguntas, ¿no?
A ver, vamos. Entonces, en base a eso, del parque industrial, nosotros, por ejemplo, acá en Cuenca, se propuso algo similar en el plan del 2010 y se estableció justamente por la cerca de Tarqui una zona agrícola donde también hay bastantes heladas, donde hay bastante, donde la parte agrícola pues no era muy productiva, se perdían y todo eso. Y se estableció, por ejemplo, ahí mismo, similar a lo tuyo, sería bueno de que analicen ese estudio de caso. Se planteó la zona franca. Se planteó la zona franca en esa parte de Tarqui que te comento, y sin embargo se ofertó eso y no había esa demanda. Se hicieron contactos internacionales, el municipio lideró, tal vez ahí fue un problema porque el municipio lideró, pero no incluyó a los GAT, a los otros GATs incurvencinos, a los GAT provinciales, a los ministerios y a la empresa privada, porque ciertas competencias y ciertas funciones no podía desarrollar directamente desde ahí, como justamente la productiva. Entonces fracasó y 10 años después, inclusive fue derogada pues la ley estas de zonas francas y todo, y solamente una o dos empresas fueron a parar allá. Sin embargo, nunca despegó. Se hicieron estudios, había buena conectividad y todo eso. ¿Ustedes se han proyectado en el tiempo? ¿En qué tiempo piensan consolidar eso? ¿En qué tiempo también tienen ese abastecimiento de aguas subterráneas? Eso, Pato, para aportar, para que puedan ver. Y son varias preguntas, ¿no? Bueno, vamos Sí. haciendo rapidito las preguntas del compañero. Nosotros cogimos la base de 2010 porque queríamos tener también una proyección desde ahí, porque el 2010 es censo, ¿no es cierto? Entonces es mucho más real tener un dato 2010. De ahí lo que pudimos hacer es hacer ciertas proyecciones y compaginamos con datos del SRI, etcétera, para ver si ha habido o no ha habido cambios en la dinámica. Y veíamos que realmente en Tulcán no ha habido cambios significativos, salvo el que les expliqué del comercio a partir del 2015. Pero obviamente, como les digo, el tema del comercio no es una causa, es una consecuencia de para nosotros. Entonces, por lo tanto, nos quedamos con esta base de datos y sobre esa base nosotros hicimos un proceso de proyección. Primera pregunta. La segunda, el tema que tiene que ver con los PUCs. Está contemplado en los PUCs, aparentemente es grande, lo que tú dices es verdad, ¿no es cierto? Son casi 600 hectáreas, pero es justamente para evitar de alguna manera el desincentivo de lo que habíamos hablado también con María Gabriela, de que esto se convierta en asentamientos desorganizados, de gente que viene y pone ahí su casita, su covacha, su choza o lo que sea. Entonces aquí ya está prohibido, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer aquí construir vivienda, sino solo temas industriales. Creo que vamos a empezar con esto que está acá. Hemos tenido ya los primeros contactos, nos hemos puesto un horizonte de 2 años. Tenemos ya inversiones, bueno, teníamos inversiones ya firmes antes del COVID. El COVID nos ha descuadrado también los temas y la gente, como les digo, los inversionistas, primero quieren estar seguros de las cosas, ¿no? Y sobre esa base, pues obviamente ellos hacen un proceso de desarrollo de inversión. Teníamos ya listo el terminal terrestre, teníamos ya un convenio prácticamente firmado con la FENACOTIP, que era la que iba a firmar, iba a financiar el tema del proyecto del terminal, que costaba alrededor de $3 millones. Un terminal que contemplaba un centro comercial, un patio de comidas, etcétera, etcétera, que iban a estar acá, un parqueadero y todo lo demás. Lo del ordeño también está en stand-by, y está en stand-by también la industria ensambladora de bicicletas, y está en stand-by el tema que tiene que ver con los vehículos eléctricos. Creo que los de los vehículos eléctricos es un horizonte mucho más a largo plazo. Hemos cambiado, obviamente, dado este tema del COVID, se nos amplían también los plazos que nosotros teníamos, se nos ha vuelto un poco una incertidumbre en cuanto al horizonte que habíamos previsto, que era de 2 años. Y bueno, no, hay que esperar también cómo va desarrollando este tema de la pandemia para, sobre esa base, seguir pensando estos asuntos. No hemos desmayado, hemos mantenido el contacto con las personas que iban a invertir de inicio. Les estamos ahí motivando, incentivando para ver si iniciamos. Creo que es un momento preciso. Ustedes saben también que en épocas de crisis las grandes fortunas también se han construido allí. Depende de cómo utilizas también la crisis a favor tuyo. O sea, el dinero es descarnado, él no sabe de crisis, ¿no? Él sabe de oportunidades. Entonces hay una oportunidad que se puede obviamente desarrollar y que puede generar industria y también negocio.
El tema el tema que está aquí, como te dije, es proyectado a largo plazo, por eso también el área que nosotros hemos puesto, ¿no? No recuerdo la otra pregunta que me decías, no la pude apuntar. Estaba lo de los PUCs, estado los datos, el tema de... Patricio, esto que te decía sobre que Tulcán no ha tenido una dinámica previa sobre parques industriales, sobre Ah, industria, sí. sobre el manejo de eso. En los años 70, como en todo el país, hubo un modelo de desarrollo en el Ecuador que se llamaba sustitución de importaciones, dado que éramos un país petrolero, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta porque es parte de la historia y que también generó dinámicas a nivel de desarrollo del país y que no solamente no consiguieron los objetivos que se plantearon, sino que también tuvieron sus consecuencias en los hacinamientos poblacionales, ¿no? Quito y Guayaquil no pudieron absorber toda esa masa de gente que vino del campo a la ciudad pensando que iba a emplearse en las industrias y se generaron los comités del pueblo, los guasmos, etc. Entonces, nosotros también hemos pensado en estos temas. Aquí en Tulcán se generó un pequeño parque industrial que es incipiente, eran unas 2 cuadras aquí. O sea, prácticamente era 1 hectárea. Eso se convirtió en lo que yo les dije, bodegas temporales. Ahí no hay industria. La única industria que tiene Tulcán está aquí, más o menos en esta parte, que está en cuenta en pleno centro de la ciudad. Es la industria lechera Carchi, que ya ni siquiera es de capital local, es de Quito, los inversionistas. Entonces, esta industria lechera también tiene que salir y venirse acá, ¿no? Y no tenemos más, o sea, ese parque industrial nunca fue un proceso de desarrollo sostenido. En el país también fue un fracaso y entonces no ha habido mucha experiencia en ese asunto. Ahora creemos que pensando sobre estos temas y aprovechando esto que está entregando el Estado a través de las leyes que ahorita se han constituido y tomando en cuenta ahora el tema logístico por ser frontera, creo que esa es nuestra mayor ventaja comparativa. Hay que darle sentido a eso, no estar de frontera por frontera y seguir constituyéndonos en contrabandistas, sino que también generar un proceso de desarrollo industrial sostenido que pueda generar posibilidad de absorción de mano de obra, generar plus, valor agregado a nuestros productos agrícolas, diversificación de los productos agrícolas, con la posibilidad de hacer exportación. Y utilizando, como les digo, la logística que nosotros tenemos por condición de frontera. Eso está allí, no está planteado. El tema del agua potable, como también ya me preguntaste, aquí tenemos ya estudios previos. Hay suficiente capacidad, suficiente caudal de agua aquí subterránea que puede proveer no solamente de agua potable a las personas que se asientan aquí, sino también de agua industrial. Y también, obviamente, si ya tenemos aquí la posibilidad de generar esto, tendríamos que hacer una red de alcantarillado que la traeríamos por aquí, bordeamos el aeropuerto y la conectamos con el río que está aquí, que es el río Tajamar. Esto más o menos serían unos 3, 4 kilómetros, no es mucho, y con las aguas que están aquí subterráneas. O sea, tenemos ya todo eso de alguna manera cubierto, el tema de infraestructura pensado. Los acuerdos son los complicados, ¿no? De constituir y construir. Como les digo, este tema del COVID nos ha puesto contra la pared y también cambió el escenario de cosas que ya teníamos en firme. Entonces, nos toca retomar ahora un nuevo proceso de renegociación. Entonces, eso, ya te digo, no me atrevo a decirles a ustedes en este momento cuál sería nuestro horizonte. Estamos recién retomando las reuniones, estamos mirando que algunos están así todavía con el miedo de invertir, están esperando a ver cómo se va generando esta dinámica de la pandemia en el Ecuador. Cada vez es más complicada. Yo veo que el gobierno central ahí también no ha sido totalmente inútil, ineficiente en ese asunto. Y entonces eso también nos va a perjudicar en esta propuesta que nosotros estamos planteando. Pero no perdemos la esperanza. El alcalde justamente hoy tuvo que reunirse con uno de nuestros posibles inversionistas, un amigo ex ciclista que quiere también ya invertir en esta ensambladora de bicicletas. Vamos a ver. No me atrevería ahorita, ya te digo, a lo mejor se nos amplía ese plazo que nos impusimos de 2 años, a lo mejor tendríamos que pensar en 3. Y bueno, el tema es que estas iniciativas irlas construyendo de a poco en la medida de comenzar a trabajar en lo posible, en lo más fácil, en lo más real. Yo creo que el tema del banco territorial va a ser un incentivo bastante importante, le tenemos mucha fe a eso, creemos que va a ser un catalizador de toda esta negatividad
para convertirlo justamente en un tema positivo para la gente que quiere emprender. Hay muchas personas que han trabajado aquí temas de madera, muebles, que también se han acercado, que queremos trabajar. Nosotros como municipio lo que estamos haciendo es dándoles un soporte técnico desde el punto de vista financiero para desarrollar sus proyectos, y lo estamos haciendo con la universidad. Tenemos ya mañana la firma de un convenio marco y dos convenios específicos con la Universidad Politécnica Estatal de Cachi, justo para irles dando soporte, y acompañamiento y asistencia técnica a la gente que quiera hacer un proceso de desarrollo de inversión en el polo. Eso diría en términos generales, para no monopolizar tampoco la palabra. Y cualquier cosa por interno, compañeros, en la medida de nuestra experiencia, poder también colaborar en las iniciativas que ustedes tienen, y si ustedes también tienen ideas hacia nosotros, totalmente abiertos para escuchar y para ir mejorando la propuesta que hemos desarrollado. Sí, mira, para ir cerrando, porque ya casi son las 8, bueno, esta es una propuesta que lleva muchas cosas a pensar, ¿no? Y ahorita que estamos trabajando todos los componentes territoriales, pues allí se ven materializados varios de ellos. Ahí yo creo que no hay que olvidar de que todo hoy en día, la interpretación de los territorios se basa en la generación de flujos. Ahí ya debe haber una dinámica con ciertos niveles de flujos de intercambio, no solamente de Tulcán con Colombia, sino también hacia esos otros núcleos que se encuentran alrededor de Tulcán. Y eso es importante valorarlo, porque esa es la base, esa es la que nos va a decir exactamente cuánto es el movimiento que se está generando allí, ¿no? Además que eso se manifiesta en una riqueza. ¿Y cuántas personas nos movemos? ¿Cuántos servicios tenemos allí? ¿Cuántos flujos está? Eso del transporte, eso es muy significativo. ¿Cuántos flujos de transporte y de movilización hay en esa zona? Eso es fundamental para poder entender los territorios, porque hoy los territorios se manejan sobre el concepto de funcionalidad. Entonces, ¿cuáles son las funciones que están allí afianzadas, y que yo le voy a meter una serie de apuntalamiento para convertirlo, elevarle la escala de dinamismo? Bueno, ya no estamos aquí, vamos a llevarlo ahora aquí a este otro nivel. Y eso es lo que están haciendo, que ver si se mete una infraestructura, un equipamiento y una gestión gubernamental que ayude, con unas condiciones políticas que ayude a que ese territorio, en ese nivel que tiene, pase a ser mucho más dinámico, mucho más activo, y que permita esa vinculación con los mercados regionales, nacionales e internacionales. Y hay que visualizarlo así, porque si no la centralidad como tal, decir aquí va una centralidad, ella muere. Ella muere si es creada porque yo quiero que esté ahí la centralidad, ¿no? Así no nace, así puede nacer el proyecto, pero lograr que se dinamice a lo mejor cuesta mucho. Y después viene, yo pienso que una parte muy interesante es que esa idea local sea respaldada a nivel de provincia, y a nivel de provincia tenga respaldo nacional, porque requieren de unas inversiones preliminares que son costosas para un municipio, ¿no? Entonces, claro, ese es otro elemento, o sea que todas las escalas de gestión son vinculantes, y entonces las diferentes escalas van dando el respaldo. Yo pensaba, cuando oía esto en este proyecto que hicieron hacia la costa, creo que se llama, ¿cómo le llama? Refinería Pacífico, refinería, que ahorita la están ya acabando porque no funcionó, ¿no? Claro, eso nunca sirvió. Nunca sirvió, pero nace de una idea, pero tiene que apuntalarse con esas dinámicas territoriales que le están diciendo, mira, aquí hay un potencial, métete ahí, métele la infraestructura, haz el equipamiento, y cree las políticas necesarias para que se crea ese ambiente, y entonces van a empezar a llegar los inversores, ¿no? Pero hay que crear el ambiente propicio. Bueno, preguntas sobre el trabajo. Solo quería terminar con unos datos que, para que un poco te enteres también el tema de los flujos, ¿no? Aquí al año se mueven 15.200 vehículos pesados. 15.200 al año.
tienes un flujo solamente en el terminal terrestre de Tulcán de 1,5 millones de personas. Tienes 185 frecuencias diarias. Todo esto también ya lo tenemos en datos que nos permiten entender también los flujos que se generan, ¿no? Aquí se generan, como les dije, solamente balanza comercial, 3,000 millones de dólares anuales pasan por Tulcán. Entonces, eso ya también nos da, digamos, sustento para ir a haber planteado este proyecto. Tenemos otros datos también, pero estos, diríamos, son un poco los más importantes para que ustedes también tengan esta idea. Muchas gracias también por haberme escuchado y por la retroalimentación que he tenido. Que muchas gracias por los aportes que estamos, o sea, es un proyecto que nos lo presentó de una manera clara y nos lleva a pensar y a plantearnos varias interrogantes sobre las dinámicas territoriales, que es el tema que estamos tratando ahorita. Entonces, es bien interesante verlo en casos reales, ¿no? En estudios de casos que se aplican al territorio de Ecuador, ¿no? Y que nos abre como el panorama de conocimiento, los escenarios, las variables que hay que tomar, todo lo que lleva a interpretar en estos proyectos. Y en este punto de vista es en el análisis territorial de lo que es el sistema productivo, o sea, de la productividad económica dentro de un territorio, que en este caso es Tulcán, ¿no? Entonces, bueno, lo tomamos como un aporte bien valioso para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Les voy a compartir la presentación, eso sí, ¿no? A todos. Ah, sí, sí, puede, por favor. Y yo voy a montarla, les mando la grabación, ¿ok? Para que todos lo tengan en sus manos. Esto hay que universalizar siempre mejor. Sí, muchas gracias, Patricio. Gracias Okay. también. Voy ahora, vamos a